Boreal Televisión presenta. Muy buenos días, amables amigos. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a esta Mañana Boreal a través de los canales de Boreal Televisión desde Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Como siempre, para este equipo es un placer estar con ustedes a esta hora con la intención de que ustedes salgan bien informados desde su casa en este lunes cimarrón o martes de la segunda semana del mes de enero del año 2020. Y aprovecho para darle los buenos días, muy contento, me imagino, igual que yo, por la victoria de las Águilas Ibaeñas en el día de ayer, al camarada, compañero Danilo, Basilio y Jorge. Danilo, buenos días. Buenos días, Atahualpa. En realidad es el primer día laboral del año, porque el resto fue chercha. A ti que te convocaron para ir a trabajar, pero no era trabajo nada. Usted iba a verse la cara, a pasar la mano, a barajar. Y no nos vamos más temprano. Hoy comienza. Incluso tenemos un reto muy importante. Hoy se renueva el año escolar. Y los padres que hicieron tantas juergas desde mediados de diciembre, es tiempo de asumir la responsabilidad y mandar sus muchachos a la escuela. Ramón Cabral de la Torre. Buenos días. Muy buenos días, Atahualpa Ramírez. Buenos días, Danilo Basilio. Buenos días, amigos televidentes de todo el país y más allá. Aquí empezamos en este martes 7 de enero del 2020. Quizás sea la primera semana laboral ya corrida, ¿verdad? ¿El primer día? Y el primer día, porque con todas estas asuetos, pues uno todavía cree que no ha salido de Navidad y Año Nuevo. Así bueno, que pues ya se acabó la chercha. se acabó la chercha, a trabajar y ya debe estar levantando a los niños a la escuela. ¿Qué tenemos en la memoria histórica? En la memoria histórica tenemos que hoy es día de San Raimundo de Peñafort, San Félix, San Julián y San Teodoro. Es día del Poder Judicial y hoy es fiesta nacional en Kampuchea, antigua Camboya. En las efemérides nacionales, en 1856, fuerzas dominicanas al mando del coronel Ambrosio Montero derrotan a las haitianas en el Junquillo. En 1957, el piloto Octavio de la Maza, según quiso hacer creer el régimen de Trujillo, se ahorca en la cárcel donde guarda prisión, acusado de matar a su colega norteamericano Gerald Lester Murphy, por la víctima alegadamente solicitarle favores sexuales. Ambos habían participado en el secuestro y posterior traslado al país del profesor vasco Jesús de Galíndez. ¿Eso selló la muerte de Trujillo? Claro que sí, porque incluso lo mataron físicamente y también moralmente. Y la familia de él supo que no fue ningún suicidio. Cuando estaban velándolo en Moca, el padre del señor Vázquez llamó a los hijos. Van todos a ese cuarto, las mujeres no van. ¿Usted sabe quién mató a ese muerto? A Tabito. Usted sabe lo que tienen que hacer. Es una orden. Dice Roa, y no quiero que ningún hombre ni llore ni se lamente. Dejen que las mujeres lloren. Le dijo el papá de Tabito a sus hijos, Antonio de la Maza. Y ahí selló la muerte. Dice Balaguer en un comentario que siempre atormentó a Trujillo la muerte de Galíndez. Dice Balaguer en su memoria, que no es memoria. Que lo atormentó. Que lo atormentó. Habiendo sido una hechura suya. Siempre mantuvo vivo. Pero fue un plan casi perfecto secuestrar a Galíndez. Y no solo matan a todos los que actuó como un mafioso, todos los que estuvieron en la cadena del crimen se fueron. Ahí estaba Tabito. Ahí estaba Tabito, estaba Murphy, estaban otros.
Esa es la historia. Estamos hablando de las efemérides nacionales, queda una internacional para decirla, que es que en el año 1610, hace tiempo, Galileo Galilei descubre los llamados satélites galileanos de Júpiter, Io, Europa, Ganímedes y Calisto. Esas son las efemérides. Entonces, de efemérides vamos a pasar a la actualidad, que tiene que ver con el Caribe. No, vamos a pasar a la actualidad que tiene que ver con nosotros, que es el inicio, el reinicio de la docencia en la República Dominicana. Hay una convocatoria para más de 2 millones de estudiantes Eso aproximadamente que van hoy a la escuela, y ojalá que la asistencia sea buena después de tantos días de asueto, aunque la mala costumbre nuestra es de que el primer día de clase quizás el 50% va a la escuela. Pues esperamos que ahora, y sin darse cuenta de lo que cuesta cuando sucede una acción de esa naturaleza, porque por ejemplo los estudiantes que están en las escuelas de tanda extendida, pues el suplidor del desayuno y del almuerzo generalmente, o sea, tiene que preparar las raciones completas, y esas raciones generalmente terminan perdiéndose, las que no van. Sí. Y esto los padres también deben tomarlo en cuenta, aparte de su responsabilidad para hacer que sus hijos vayan a la escuela en el día de hoy, también contar con la inversión del Estado en ese sentido. Mira, bueno, ¿por dónde tú? Una noticia. Dela. Una noticia. A las 4:24 de la madrugada de hoy, un terremoto de 6.4 en la escala de Richter afectó el Caribe. Las islas del Caribe fueron afectadas. ¿Cuáles islas? Las Bahamas, Islas Vírgenes Británicas, Dominica, República Dominicana, San Martín, Guadalupe, Haití, Montserrat, Puerto Rico, San Cristóbal y Nieves, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, el Caribe neerlandés, así como también San Bartolomé, Antigua y Barbuda y Anguila, a 14 kilómetros de Guayanilla de Puerto Rico. Eso fue 4:24 de la madrugada. No se queda ahí. A las 6:28 de la mañana hubo de 6.6 y se está anunciando que puede haber un maremoto en el Caribe. Nosotros estuvimos festivos, no nos dimos cuenta, no leíamos los periódicos ni le dábamos seguimiento al asunto, pero ¿qué ocurre? Que desde el día 2 de enero está temblando diario en Puerto Rico. A 10 kilómetros de Guánica, el día 2, a las 4:42 de la tarde. A 12 kilómetros de Guánica, Puerto Rico, el día 2, ese mismo día, a las 11:41. A 8 kilómetros de La Romana, cerca de en República Dominicana, el día 5 de enero. Otra vez en Guánica, a 15 kilómetros de Guánica, otro de 5.8. Entonces, el último es el de esta madrugada, a las 6:28, luego del que ocurrió a las 4:24. El más grande fue el último, de 6.6 en la escala de Richter, y se está anunciando que podría haber un maremoto. Un maremoto es un mar de leva, que tiene un nombre muy moderno ahora. ¿Sabe cómo se llama? Lo que era el mar de leva, cuando Matancita. Matancita, un gran oleaje alto. Pero mira, bueno, yo estaba viendo algunas imágenes ayer justamente de Puerto Rico, inclusive algunas atracciones turísticas han sufrido cambios. Por ejemplo, había un puente, una especie de terruño que hacía como un puente. Voy a ver si... Natural. Sí, porque se corrió la voz de que se había destruido puentes y eso, y realmente no fue un puente, fue algo. Yo voy a ver si consigo la foto de esa, porque la vi en el día de ayer. Era una especie de puente natural que había creo que un pequeño islote de Puerto Rico, o en la punta de Puerto Rico, que con el sismo pues se destruyó.
De acuerdo a una información que me pasaron, Puerto Rico, a partir de ese último sismo de 6.6, quedó sin energía eléctrica. Así es, hay un apagón completo. De acuerdo a esa información, vamos a ver si más adelante podemos establecer contacto con algunos de los amigos que residen allá en Puerto Rico y que ven el canal allá en Puerto Rico, para que nos dé información sobre esto que hasta ahora no ha cobrado vidas, ha destruido propiedades, o sea, ha destruido casas, algunos edificios, pero hasta ahora no hay reporte de daños, de pérdidas de vida. O sea que todo se puede recuperar. Es muy poco lo que se tiene de información después de las 6:20 y pico de la madrugada. Bueno, pues lógico, porque lo que faltan tenemos una hora y una más o menos media hora. Si hay un apagón general, por eso te dije que la iniciativa debe ser nuestra, llamar, porque a lo mejor quien pudiera vernos no lo podía hacer. De verdad, puede ser. No hay luz. Sí. Bueno, pero puede tener inversor, puede tener no, plan. pero- El asunto es que fíjense fíjense algo que sucede. Aquí un apagón general generalmente no apaga el país, porque aquí hay una generación paralela. Aquí la mayoría, podríamos decir, de los hogares dominicanos tiene o un inversor o una batería o una plantica chiquita. Los negocios tienen sus plantas, estamos preparados para cualquier eventualidad en términos energéticos. Con la herencia de los apagones que hemos tenido durante tantos años, pues el país tiene una generación paralela, probablemente igual a la que tenemos en línea o quizás superior a la que tenemos en línea cuando no hay ningún tipo de problemas. Pero Puerto Rico no tenía ese problema con un sistema energético estable. Mira el mismo caso de Venezuela. En Venezuela empezaron a conocer las plantas y los inversores. Tú le hablabas a un venezolano de un inversor y no sabía lo que era eso. No tenía necesidad. Porque no tenía necesidad, o sea, no sé. Pero con los apagones que le ha regalado Maduro al pueblo de Venezuela, pues han tenido que aprender con el tema de los inversores y las plantas, que se han convertido en un gran negocio en Venezuela. Las plantas no se vendían en Venezuela, ahora se están vendiendo para los exportadores de República Dominicana. Miren, señores, hoy, al revisar los diarios antes de venir al programa, me encontré con una información que a mí me luce interesante y que trae Diario Libre, porque no solo tiene que ver con el tema de las remesas, sino que también tiene que ver con la movilidad demográfica en el país, que no lo trae el reportaje que hace el periódico, sino que habla de cómo se han movido las remesas desde el año 2010 para acá, que tomaron como referencia para este trabajo. Y esto, sin lugar a dudas, te dice a ti que ha habido una migración, deduce uno, por parte de la gente que recibe el dinero del exterior, porque siempre uno tenía la idea de que, por ejemplo, Jánico, San José de las Matas y esa parte de la sierra eran de los mayores receptores de divisas. Se mantenían los pueblos pequeños. Sí. Pues resulta que entre el año 2010 y 2019, el Distrito Nacional, Santiago, Santo Domingo y San Francisco de Macorís pasaron a ser las principales ciudades receptoras de las divisas que envían los dominicanos desde los diferentes países. El 61% de las remesas de enero a noviembre del año 2019 fue recibida por la población de estas provincias. En el 2010, casi el 68% de los 3.682,9 millones de dólares que recibió la República Dominicana en remesas se distribuyeron en 18 provincias.
el monto equivalente a 2.504 millones de dólares del total se dirigió principalmente a las demarcaciones que en ese año tenían el porcentaje más alto de hogares pobres. Fíjense cómo esa asistencia, vamos a llamarla así, del dominicano de afuera, el dominicano que está en el exterior, a los que se quedaron aquí, generalmente iban a las demarcaciones donde había más pobres, porque eran justamente emigrantes de esa zona los que enviaban la divisa. De acuerdo a este trabajo, me lució interesantísimo, la migración interna desde esas 18 provincias que recibían el dinero ha revertido esa cifra. Entre enero y noviembre del año 2019, 4 de las principales ciudades dominicanas, que son el Distrito Nacional, Santiago, ya estamos hablando de ciudades, sí, Santo Domingo y Duarte, San Francisco de Macorís, recibieron el 61% de los 6.421 millones de dólares de remesas que llegaron al país. En el 2010, el 32% del total de remesas que recibieron los dominicanos se distribuyó entre 13 provincias y el Distrito Nacional. Sin embargo, de enero a noviembre de este año, o sea, del año pasado, el año 2019, el 39% del total de las remesas fue distribuido entre 28 provincias, de acuerdo a datos que está aportando el Banco Central en ese sentido. Y de recibir solo un 9% del total de las remesas que enviaron al país en el año 2010, equivalente a 331 millones, el Distrito Nacional pasó a tocar el 31% en noviembre del año 2019, que equivalen a 2.022,6 millones de dólares, un aumento o una variación de un 22,5% de las remesas. ¿Qué te quiere eso decir? Que mucha de la gente que ha estado recibiendo remesas ha emigrado, quizás por haber logrado una mejor condición económica, claro, por haber decidido montar un negocito en una ciudad, y ha ido o mudarse para lo limpio, o mudarse para la ciudad, para el pueblo, para eso mismo, para el pueblo. Y por eso es que usted ve que estas ciudades, por ejemplo, como Santiago, la capital, la provincia Santo Domingo y San Francisco de Macorís, que siempre ha sido un buen destino para las remesas, siempre ha tenido mucho movimiento en ese sentido, porque yo creo que un tercio de la población de San Francisco de Macorís emigró en un momento determinado. Y le abrieron las puertas y salieron. Sí. Y esto hace que esa migración pues fluya hacia esas ciudades que se convierten en receptáculos de esa migración. Cuando yo digo le abrieron las puertas y salieron de eso, estoy hablando de una política de parar lo que es la efervescencia política interna de República Dominicana de resistencia al statu quo. Le dieron visa a todos los muchachos de San Francisco que quisieran irse y salir. Lo que eran los cabezas calientes. Los cacos calientes. Pero eso se empezó en el posguerra de abril 1965. Pero claro, a partir de ahí. Que comenzó a una parte de las fuerzas militares que estaban con Camaño. Y a todos esos cacos calientes que estaban en la guerra de abril. Después se extendió a Macorís. Y así sucesivamente. Y algunos. Sí, pero donde más se desarrolló eso fue en el gobierno del doctor Joaquín Balaguer. Pero claro. Y sobre todo en la década del 70. Eso es post-revolución. Posguerra de abril. Es que el 70, en la revolución son 5 años. Sí, pero donde más se acentuó eso fue en la década del 70, donde la lucha callejera para enfrentar al doctor Balaguer, claro, pues era más cruenta. Y sobre todo en San Francisco de Macorís. Bueno, los primeros 2 periodos de Balaguer fueron cruentos. Los primeros 4 años fue un golpeo sistemático. No, y no podía ser de otra forma. Y aquí empezó, dicho sea de paso, la famosa Operación Cóndor, que se extendió a toda América Latina. Contra los tupamaros, contra todos los grupos que de alguna forma u otra estaban ejerciendo
políticas terroristas de izquierda. Así Pero de todas maneras, el trabajo, más que caer en la reseña histórica de que la introdujo Danilo, el trabajo tiene de interesante justamente que le da a uno este estudio y estos datos que aporta el Banco Central de la República Dominicana, que aquí tenemos la mala costumbre de refutar números sin tener números, de refutar encuestas sin tener encuestas. Ese es un trabajazo. Y, por ejemplo, el Banco Central ha estado desarrollando desde hace ya un par de años el tema de seguimiento a las economías regionales en la República Dominicana. ¿Qué produce cada región? ¿Qué produce cada provincia? ¿Cuánto recibe de remesa? ¿Cuánto aporta al Producto Interno Bruto? ¿Cuánto recibe de ese aporte por parte del gobierno central? Un trabajo amplísimo de un equipo que se creó de jóvenes profesionales en esa área, que viven buscando el dato más minucioso para aportarlo, porque esa es la base para la toma de decisiones. Y este trabajo que aporta estos datos del Banco Central dan como resultados que usted puede tener una idea de hacia dónde o hacia cuáles ciudades se han ido mudando la gente que son receptoras de divisas. Y lo interesante sería completar ese trabajo sabiendo a qué se han dedicado. Pero ya eso es más difícil, porque usted tiene que ver quiénes recibían, dónde se fue, qué hizo. Pero de alguna manera llegaremos a eso en algún momento determinado. Pero de que ha habido una migración de los receptores de divisa hacia las ciudades es una realidad incuestionable, como muestra este trabajo del Banco Central. La remesa precisamente persigue eso, que pasen a tener un estatus diferente que al que dejó el que está mandando la remesa. Sálganse de ahí. Si aquí no hubiera la remesa, este país tuviera una situación social muy conflictiva, por el peso específico de una ayuda directa. Y quizás con el tiempo, no sé si lo enfoca el estudio, va a disminuir en el aspecto que los que están aquí van a ir desapareciendo físicamente, y allá va a haber un desarraigo de la segunda o tercera generación de dominicanos que ya no tiene vínculo, porque yo lo veo por mi familia. Es decir, Pero Cabral, es que eso se renueva, por Dios, porque así como van poniéndose viejos la gente y muriéndose, hay otros que van naciendo. No, pero fíjate, se da un fenómeno. Y los que se van desde aquí ahora también tienen sus vínculos. Sí, pero se quedan menores. Por ejemplo, la gran migración dominicana tuvo hasta el 80 o 90 corrido. Ahora, ¿qué pasa? Que los que se quedaron aquí, de ese primer grupo, sí mantuvieron esos vínculos de arraigo. El segundo y tercer grupo de inmigrantes dominicanos allá, que se queda allá, que se americaniza, que va perdiendo hasta la lengua, va perdiendo también los vínculos con República Dominicana. Pero así mismo se mantienen esos vínculos con los que se han ido desde el 90 para acá. Sí. Pues yo conozco mucha gente que se ha ido y que mantiene sus vínculos con sus familiares aquí. Yo esa parte no la... No, yo creo que en realidad... es que hay un relevo natural. No, pero dice Cabral, ahí tiene cierta razón en que eso va a ir disminuyendo y es lógico. Pero todo porque lo son contrario. menos los que se van ahora, Pero- que los que se fueron aquella vez. Pero Había menos... todo lo contrario, las divisas han ido aumentando. Ah, bueno, pues ya eso ¿Y entonces? ya eso es por otra cosa, no es porque haya más vínculos, sino que el vínculo que existe y ha existido es mucho mejor. Okay. ¿Cuánto tú ganabas por hora cuando tú estabas viviendo en Nueva York? E inclusive hay un dato que se aporta también. 7 u 8. En este trabajo del Banco Central se Está en aporta 15. también el porcentaje que tenemos de divisa procedente de Estados Unidos y también procedente de otros países, como es el caso de Europa y de Haití. Haití, hay dominicanos que envían remesas aquí, para los que piensan que de Haití no viene nada. De acuerdo a este estudio, Estados Unidos permanece como el principal emisor de remesas para la República Dominicana. De 66,4% de participación en el envío de remesas, la cifra pasó a 77%
según las estadísticas que ofrece el Banco Central. O sea, tenían 66, ahora son 77%. Sin embargo, el dinero que envían residentes desde España, Italia, Haití, Suiza y Puerto Rico ha sufrido un descenso en su porcentaje comparado con el año 2010 y enero-noviembre del año 2019. Por ejemplo, de España, la participación de la remesa cayeron desde 12 en el 2010 hasta un 10 en el 2019, aunque durante ese periodo registró hasta un 16% en el total de las remesas. Esto también desde Puerto Rico bajaron las remesas, desde Haití bajaron las remesas, pero es lógico por las condiciones económicas que está atravesando esos dos países. Vamos a tomarnos el café de Santo Domingo. Sí, venga, mi doña, hija. deme mi cafecito para yo disfrutarlo y pasarle una a Danilo por aquí también, y de aquel lado usted le pasa Tú se lo pones a a tirar a Cabral. Cabral. Sí, hombre. Bueno, pues ese es el detalle de esta información que sirve del Banco Central y que también ha sido reseñada por el periódico Diario Libre en el día de hoy. Mira, es tiempo de nosotros hacer un alto en el camino para cumplir con los compromisos comerciales y bajarnos el café para que no se nos barajen los planes, tranquilito. Así es que vamos a adoptar esa posición y dejamos con la dirección del programa lo que continúa. Adelante. Cuidar el planeta está a tu alcance. El interés es preservar la tierra. Las cuotas son de oxígeno. El crédito es a la vida. Usa energías limpias. Muévete de manera sostenible. Date el lujo de cuidar el planeta. Hazte eco. Desde el seno del hogar podemos forjar una sociedad basada en valores, inculcarles con el ejemplo a nuestros hijos la importancia de fortalecer el amor por los demás. Un hogar donde se practique la tolerancia, el perdón, la honestidad y el respeto es escenario perfecto para cualquier ser humano alcanzar el éxito. Demostremos nuestra lealtad y honestidad en el trabajo, el hogar, en la escuela y en todo el accionar de nuestras vidas. Anhelamos un mundo de paz, equidad y justicia. Pero para eso debemos actuar con responsabilidad y así lograr la libertad que soñamos. Un mensaje de Ferretería J. Celeste, líder en servicios. Es muy importante que hoy sea Día del Poder Judicial, porque tenemos que ir revisando cada día cómo van nuestras instituciones. Pero tú estás llorando, Danilo. Y el Día del Poder Judicial es importante, precisamente por eso. Es uno de los tres poderes que componen lo que es el Estado democrático. Y una justicia dependiente, arropada por otro de los poderes, no permite que la democracia ni siquiera asome con calidad. Ocurre cuando un poder, que casi siempre lo es el Ejecutivo, arropa también al Poder Legislativo. Pero hoy estamos hablando del Poder Judicial. Si se quiere justicia eficiente y eficaz, inviértase en ella, dijo Germán Mejía en su último discurso de rendición de cuentas en la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia. Mariano Germán siempre se concentró en demandar mayor presupuesto para tener una justicia independiente.
se está a la espera de ver cuál sería la línea que trazaría en función de lo que necesita la justicia el primer discurso del magistrado Henry Molina, que este es su primer discurso porque es su primer año luego de haber sido elegido. Vamos a ver si mantiene la petición de presupuesto, o si está cómodo el magistrado Henry Molina con el presupuesto de la Suprema Corte de Justicia. Porque si el presupuesto no da, por mucho que tú patalees y nataguees, te vas a quedar en el mismo sitio, porque lo económico es vital en todos los aspectos de la vida del humano en sociedad. De ahí a que se ha creado expectativa para ver cómo anda el pensamiento, cómo andan los criterios de la nueva Suprema Corte de Justicia a través de su vocero, que lo es el presidente Henry Molina, presidente de la Suprema Corte de Justicia. Creo que van a cambiar el calendario ahora. Hasta donde tengo entendido, primero se hacía la audiencia solemne en la augusta sala de la Suprema y luego se iba a un Te Deum. Creo que ahora van al Te Deum primero. O al revés, se hacía el Te Deum y después se hacía. Como es lógico, y si el magistrado Henry Molina lo decidió, es correcto, a las 9 de la mañana deben empezar las audiencias en todos los tribunales del país. Y no puede ser la excepción la Suprema Corte de Justicia el día de la justicia. Debe ser así. Primero el acto de la audiencia solemne y luego de eso entonces ir al Te Deum, ir a la catedral. De todas maneras, eso es forma. Lo más interesante es el fondo de la Suprema Corte de Justicia y de la justicia dominicana, que no creo yo que ande muy bien en el criterio de la gente, de los sectores que intervienen en la vida política, pública y social de la República Dominicana, tienen sus resquemores con la forma como la justicia se ha estado comportando. De ahí a que es muy importante, repito, escuchar, ver los criterios del nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia para enfrentar una debacle que plantea la justicia en la República Dominicana, muy desmejorada. Pero yo no creo... No solamente a partir de los jueces, porque la justicia no solamente son los jueces. La justicia también hasta son las universidades que forman a los... Pero mira, hay una cosa que hay que señalar, y es que justamente hoy, en el Día del Poder Judicial, donde hay algunas variaciones, como tú señalas, en el protocolo para la celebración, el primer discurso oficial del presidente nuevo de la Suprema, el doctor Luis Henry Molina, y en la cuenta de Twitter de Jorge Suberoiza también puso que regresaba a la sala augusta de la Suprema Corte de Justicia a escuchar de manera pasiva, en este caso, después de 13 o 14 discursos que tuvo que dar en los 14 años que estuvo al frente de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Suberoiza, pues anunciaba que iba a regresar por la invitación que le había hecho el actual presidente de la Suprema Corte de Justicia. Pero ¿cómo encuentra el Día del Poder Judicial la justicia dominicana? Cuestionada en todos los órdenes prácticamente, no solo en el área de los jueces, sino también en el área del Ministerio Público. Y a esto se suma una propuesta de Luis Abinader, que ha sido un tema de comentarios y hasta de debates. Durante este fin de semana largo también, como esta noticia corrió más en las redes sociales, pues se quedaba en las redes sociales. Hoy toma los medios tradicionales, los medios masivos. Y en esta oportunidad lo que se está planteando desde el litoral de Luis Abinader como candidato presidencial del PRM es un cambio en la conformación de lo que podría ser el Poder Judicial, en este caso el Consejo Nacional de la Magistratura, porque Luis ha planteado ya de una forma más directa que el Procurador General de la República sea elegido por el Consejo Nacional de la Magistratura y que sea por un periodo de 6 años para
darle garantía de inamovilidad en su ejercicio y sacarlo de la égida del presidente de la República, de la dirección directa del presidente de la República. Yo recuerdo que en el último encuentro que tuvimos con Luis Abinader aquí en Santiago, le hacía la observación de que él planteaba un procurador general independiente Del Poder Ejecutivo. del Poder Ejecutivo, y estábamos hablando entonces de que para eso hay que modificar la Constitución de la República, igual que para que sea nombrado por el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Qué es lo que se ha estado planteando con esta propuesta de Luis? Que inclusive en las redes sociales hubo respuestas con relación a otro planteamiento que hizo este fin de semana, donde decía que en su gobierno pues se acabarían los feminicidios. Mucha gente ripostó que se había que esperar que él ganara para que planteara. Sin embargo, él hace un tiempo, o sea, su equipo envió a los medios entonces 10 propuestas que él hizo hace ya bastante tiempo y que fue refutada también por el mismo poder, por el Ministerio Público, diciendo que ya de esas ideas que había planteado Luis estaban implementándose desde hace cierto tiempo en la República Dominicana. Y recuerdo que nosotros decíamos, bueno, pero si se han estado implementando en la República Dominicana, entonces han resultado que son un fracaso, o es un fracaso porque los feminicidios, todo lo contrario, han estado en aumento y cada día más atroces y lacerantes. Pero en el caso de las propuestas en el orden judicial de Luis, por lo menos tenemos propuestas de ese lado, contrario a otros candidatos que no han dicho qué va a pasar con la justicia, si se va a quedar igual como ha estado hasta ahora, y la misma conformación del Consejo Nacional de la Magistratura. Se ha planteado que, por ejemplo, un periodo de 6 años, en primer lugar, no coincidiría en principio con los cuatrienios políticos. Con el cuatrenio primero político, pero coincidiría entonces cada 3 periodos. Ajá. Porque si se hiciera en el 2020 ahora, con la llegada de otro presidente, se hiciera esa reforma en el área constitucional para tocar el tema de la justicia, no coincidiría en el 24. Porque se iría el 26. Porque se iría el 26. Luis plantea que no sea un solo periodo, no puede ser repostulado de nuevo, pero entonces coincidiría ya con la elección que sería, si usted dice, bueno, el 24 no coincide, en el 28 no coincide, pero sí en el 32. En el 32, sí. Pero, óigame, de aquí al 32, o habla el caballo, o se muere el rey. Pero eso es lo que se está planteando. Por lo menos hay una propuesta para debatir. Lo que sí está prácticamente la sociedad, o sea, la sociedad de Santiago más conteste es en que el Procurador General de la República debe salir del Consejo Nacional de la Magistratura por entender esa misma sociedad que la presencia del Procurador General de la República, nombrado directamente por el Presidente de la República, que es el que preside el Consejo Nacional de la Magistratura, sin lugar a dudas que es muy difícil que un procurador vote en contra de lo que puede ser la sugerencia o la postulación del presidente del Consejo, el presidente de la República y quien lo nombra a él. Es muy buena la propuesta porque se presta para discusiones. Eso es lo que debe hacer lo político. ¿Por qué razón? Porque necesariamente no debe ser solamente esa la forma de decirlo. Entonces, ¿qué tenemos en ese sentido para hablar del Día del Poder Judicial? Ver cuál sería la línea que trazará el nuevo presidente de la Suprema, que tiene un largo trecho por recorrer para enderezar muchos entuertos. Una de las lacras que arrastra la justicia dominicana es la tardanza en la aplicación de justicia, expedientes que tienen en la misma Suprema que debe dar ejemplo de la mora, de bajar la mora judicial,
pues la Suprema es quizás el prototipo de la mora judicial en la República Dominicana. Y ver cómo podemos lograr que se fortalezca el Poder Judicial, que debe ser el poder que garantiza el ejercicio de los derechos, yo digo que la fuerza de contención, El valladar. la fuerza de contención para los desmanes que se hacen desde la sociedad y desde el Poder Ejecutivo sobre todo y el Poder Legislativo. Lamentablemente el Poder Judicial no ha jugado su papel en la República Dominicana como parte, como uno de los tres poderes del Estado, y más que todo ha estado subyugado, ha estado muy influenciado por el ejercicio del Poder Ejecutivo. Eso es así. En algún momento eso tendrá que cambiar y yo creo que debe ser en esta generación, porque si no logramos esa parte de complemento por el lado del Poder Judicial, pues esta sociedad va en un mal camino. Y tenemos que enderezar eso. Hemos hablado siempre de un régimen de consecuencia y para que pueda darse con cierta fluidez se necesita la independencia de la justicia dominicana. Yo creo que hasta cierto punto los procuradores aquí no tienen esa independencia porque dependen muy esencialmente del Poder Ejecutivo. Cuando eso se rompa, esa cadena que viene desde el conchoprimismo, pueda lograrse ir superando y ojalá que con el tema que ha puesto el candidato Luis Abinader pueda crearse debate y buscar algún tipo de salida al estancamiento que tiene la justicia. Porque la impresión que hay es que aquí hay justicia para lo de abajo, que se aplica, que se pone en ejecución, pero cuando se toca lo de arriba y si es político es peor. Entonces se arman los entuertos y salidas mediatizadas. Sí, a mí me gustaría que analizáramos o viéramos, aunque fuera de manera superficial, en qué ha avanzado la justicia. ¿O está estancada desde siempre? ¿Es la misma justicia de hace 30 años? No, no es así. No es así. Nosotros hemos ido avanzando de manera, con calidad en el asunto de la justicia. Porque aquí los jueces se nombraban era desde el Poder Ejecutivo. Balaguer no era que nombraba a sus jueces, aunque tuvieran un mecanismo disfrazado, que era el Senado que lo nombrara. Lo último aquí se dio era que el senador de la provincia tenía la calidad para nombrar los jueces de su provincia. Yo recuerdo a Ramón Ventura Camé, cuando fue senador de Santiago, tenía su lista de los jueces que iban por Santiago. Ya eso no se hace así. Ya nosotros tenemos una escuela nacional de la magistratura. Ya nosotros estamos hablando de que los jueces de tal sitio deben ser de carrera. Eso ni pensarse en otros tiempos. O sea que nosotros hemos ido avanzando, hemos ido dando pasos de calidad para llegar donde tendremos que llegar, que es una justicia completamente independiente de los intereses de los grupos y sectores de la República Dominicana. Que al fin y al cabo, los poderes fácticos, que los tenemos en estos comentarios como si no existieran, también ejercen su influencia. Ese juez no me gusta. Yo prefiero a fulano de tal. Y lo hacen valer. Cuando tú vienes a ver, ocurre lo que tiene que ocurrir, que a la hora de impartir justicia, la carga de maní se le va para un lado, que es lo que se llama no ser independiente. Bueno, vamos a ver qué puede decir. Vamos a ver qué va a hacer el magistrado hoy. Luis Henry Molina. Sí, eso es creo que es a las 8:15, no a las 9. Ahí estuve viendo que creo que es a las 9, a las 8:15 de la mañana será que va a decir su discurso el magistrado.
Bueno, vamos a esperar eso. Yo no sé si la comida del pobre se pondrá un poco dificultosa a partir de que está apareciendo la influencia aviar que golpea la industria avícola en la República Dominicana, tanto en la zona sur como en la zona norte. Se dice que hay focos en Santiago, Peravia, San Cristóbal y Espaillat, y que ha provocado muerte por más de 169,000 gallinas. Avicultores piden ayuda. Bueno, miren, todo el mundo sabe que la carne blanca, que es el pollo, es la de el consumo mayoritario entre los pobres, sobre todo, porque es la que más rinde y la más barata. No sé qué van a hacer las autoridades frente ya a estos focos que aparecen en donde hay granjas avícolas. Y de manera que tienen que avanzar lo más pronto posible para que eso no se cree una pandemia y afecte y desplome a ese sector que es tan pujante en la economía dominicana y que uno espera que las autoridades tomen carta en el asunto, si hay que sacrificar pollo, si hay que declarar una zona, un corredor, una zona aislada, no sé cómo los especialistas podrían ver cuál es la forma de enfrentar este tipo de influencia aviar. Lo ideal fuera detenerla y seguir con nuestra producción, porque ahora aparecen los leones que se aprovechan de eso y comienzan a importar pollo por pieza. ¿Tú estás entendiendo? Cuando tú vienes a ver, eso va en desmedro de la producción nacional. O sea, yo lo que creo es que Agricultura, con sus equipos y sus departamentos de sanidad, afrontar con seriedad el asunto, hacer un cerco, una cuarentena donde eso pueda existir y acabar con eso. Pero fíjate si nosotros acabamos con la fiebre porcina, es mucho más fácil detener el asunto de los pollos. Fíjate qué coincidencia, hoy es 7 de enero, Sí. pero no se habló antes de influencia aviar. No. ¿Desde cuándo apareció? Ahora, uno tiene que hacerse esa pregunta. Si antes del periodo navideño, ¿cómo es la cosa? ¿A dónde se dio? ¿O esperaron que pasara este tiempo para darle información? De todas maneras, uno espera la actuación que eso necesite de parte de las autoridades dominicanas, sobre todo de agricultura, que es la que más influye en... No, es la que tiene la responsabilidad de resguardar eso. Voy a confesarme, qué mal me sentí, me compungí con la muerte del iraní, por el manejo que le dio la prensa iraní al asunto. Señor lleno de vida, señor que parece que muy querido en el sector donde se desarrolló. Dos fotografías, una con vida tomando café con su anillo grande y otra la mano amputada en el piso luego que le destruyeron el vehículo para que se sepa que era él. Una cuestión terrible. Y la publicidad que le dieron los iraníes, que le dio la prensa del Medio Oriente, que no sé cómo pues, pudo meterse entre nosotros, se sentía lo compungido que se sentía ese pueblo. Y el entierro o el paseo que le dieron a su cadáver en el ataúd era de verdad un mar humano. Y la gente de la calle, la gente de a pie, llorando y gritando. Eso, si uno se pone a pensar y a analizar que el Medio Oriente y esos estados árabes no tienen absolutamente nada que ver con el comportamiento como nosotros como sociedad, que son sociedades completamente diferentes, no son raras, ni son atrasadas, son diferentes. Lo que es su criterio, lo tienen como cultura. Eso pone en entredicho la paz que nosotros vivimos aquí en esta parte del mundo, la continuación de la paz.
Eso ha traído internamente en los Estados Unidos sus bemoles. Yo no sé cómo meterme en si tiene un objetivo claro o no, hasta dónde le puede convenir para sus apetencias personales a Donald Trump el asunto. Lo que sí yo sé es que, partiendo de tratar de entender lo que es la cultura de los árabes, ahí en el Medio Oriente, uno lo que tiene es que pensar que Dios nos coja confesado. Que Dios nos coja confesado. Bueno, miren, el tema de que trató Cabral de la fiebre o la gripe aviar, la influencia aviar, habría que ver si realmente ese es el problema, porque dicen los productores, o uno de los productores, que la vacuna aparentemente que han estado utilizando no está surtiendo efecto. En algún momento alguien se descuidó con eso porque no está llamado a generarse. Todos los años hay algún brote por algún lado, generalmente donde se detecta temprano, se aísla, que es lo que debe hacerse en estos casos. Pero de acuerdo al presidente de Asopollón, hay una reunión prevista para mañana miércoles con el ministro de Agricultura. Pero en este caso yo pienso que es de extrema urgencia. Si hay una presencia masiva, como se está hablando, aunque todavía los productores han planteado que la situación es controlable porque hay una gran cantidad de gallinas ponedoras en la República Dominicana y que aún muriendo 100.000 de estos ejemplares, pues podría todavía controlarse la situación. Hay que tener cuidado cuando se tocan, se hablan o se dan a conocer denuncias de esta naturaleza. A veces hay sectores interesados y sobre todo esa parte que siempre ha tenido tan poca credibilidad, el tema de los cerdos y los pollos, porque es un renglón donde la especulación ha estado presente en la mayor parte del año. Pero esto no quiere decir que no se le preste atención a esa situación que se ha estado reseñando en la prensa y que por supuesto las autoridades, no es un asunto de tener una reunión proyectada para mañana. Yo creo que el ministro de Agricultura debe hacer un descenso hoy mismo a esos lugares porque el 70% de la producción avícola de la República Dominicana está entre La Vega, Moca y Licey. Espaillat principalmente. Moca. Moca es para allá. Moca, La Vega y Licey. Ahí está el 70% de la producción agrícola de la República Dominicana. Y se ha planteado que hay una sobreproducción. Ojo, cuando hablan de sobreproducción, ya uno toma con cierta prudencia estas declaraciones, pero por eso digo que el asunto no es como dice el presidente de Asopollón, de que esperaba que mañana miércoles tenemos una reunión. Yo creo que con un ministro de Agricultura tan activo como el ingeniero Osmar Benítez, lo primero que hay que hacer es, después de estas informaciones, es hacer un descenso y, en ese caso, crear una cuarentena en toda esa área, porque ya se está hablse de que en La Vega ha habido afectados, que en Moca también. 8 horas para que mandó un informe acabado de lo y que esto no se le puede dar larga, porque ahorita se agarran la oligarquía rancia y comerciante de Haití para evitar que la carne de pollo de la República Dominicana entre a Haití. Ahorita viene también la gente de Estados Unidos. Nos quieren envenenar. Esto es urgente. Esto es urgente. Sí, señor. Y yo creo que no es un asunto de esperar mañana a ver cuando venga el ministro de Agricultura. Pienso que el ministro de Agricultura debe hacer un descenso para verificar y dar una información cierta a través de los laboratorios de agricultura o de los laboratorios de ganadería para frenar esto que si es una situación que se está dando realmente en la magnitud que lo han estado denunciando algunos productores, pues ver cómo desde el Estado se enfrenta y hasta uno diría,
se socorre a los productores que han sido afectados. Sí, porque averígame las ahí hay vacunas. uno que dice que la pérdida de él ascienden a casi 10 millones de pesos. Ay, diablo. Eso sí caminó. Y el que le den un tablazo de 10 millones de pesos, pues lo siente. Pero siempre tomo con mucha Un grano de prudencia, sal. con prudencia esas declaraciones, porque es el único sector que pierde hasta 200 millones de pesos diarios Sí, y no quiebra. sí. Que me averigüen lo de la Ese- vacuna, ese que es no el está negocio. funcionando. El negocio que deja mayores beneficios. Bueno, dígame, Cabral. No, él tocó el tema de la muerte del general iraquí. Pero yo pienso que además de que es un tema geopolítico en la región, ¿qué impacto puede tener en Occidente? ¿O qué puede esperarse? Porque eso no va a pasar así por así. No. Evidentemente Estados Unidos es un persecutor en términos de quien le mueve una pajita, ellos le responden. Esa ha sido la conducta permanente de los Estados Unidos, independientemente de ser el guardián del mundo, porque está metido en la región, como con base en Irak. Y no sé si esto fue elegido profesamente en un momento en que se estaba hablando del impeachment. Ya, eso desvía, aunque han habido manifestaciones en Estados Unidos contra esa acción de parte de ciudadanos norteamericanos, pero creo que tiene que ver mucho con la fortaleza política de Donald Trump en sus aspiraciones a reelegirse en Estados Unidos, y que de alguna forma u otra eso lo va a explotar Trump y los republicanos en beneficio político para fortalecer el nacionalismo norteamericano bajo la gran bandera de la seguridad nacional que siempre se invoca en ese país. Sí, mira, los demócratas de la Cámara Baja anunciaron ayer que votarán para limitar las acciones militares del presidente Donald Trump frente a Irán. La presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, remarcó su preocupación de que la administración tomara esta acción, el ataque contra Soleimani, sin la consulta al Congreso. Fue una decisión personal. Estuve buscando en Google algo que escuché, donde planteaba que New York Times había publicado unas declaraciones de generales norteamericanos, contradiciendo la decisión de Donald Trump de que si los iraníes mueven una paja, él tiene 52 puntos para atacar. Y los generales le dijeron que él no podía hacer eso, que eso escapaba a su poder, porque eso serían crímenes de guerra. No lo pude encontrar, fue un comentario que escuché de alguien que vive metido en los anaqueles internacionales, pero lo más probable es que si ese diferendo se da entre Donald Trump y los generales norteamericanos con respecto a esa forma de ataque, no le va a ir bien a Donald Trump. Pudiera haber ido por lana y salir trasquilado. Claro, que tiene que ver lógicamente con el impeachment, que es un momento difícil. Aló. ¿Quién habla? De Boricua. Pero eso son parte de la política internacional, y Estados Unidos tú no lo puedes excluir de su rol como gran potencia. No hay forma de que se pueda explicar. Fulano, creo que él tiene unos planes para hacer tal cosa. ¡Pam! Lo voy a matar y voy y lo mato. Y lo mato en un sitio donde puedo crear problemas también ahí entre los dos vecinos. Bueno, porque recuerda que él es iraní y lo matan en Bagdad, en la capital de Irak. Pero recuerda que ese tipo de situación se piensa muchas veces todo lo que puede traer en consecuencias negativas. Sí, eso cuando lo hace el Congreso, pero es una decisión No, eso personal de él. no, eso lo maneja la inteligencia militar y eso.
junto con el Departamento de Estado, y se pasan las informaciones muy secretamente, porque el presidente tiene fueros constitucionales para ordenar, aunque después se lo informe al Congreso. Fíjate que el presidente, por ejemplo, declara la guerra y después lo lleva al Congreso para que ratifiquen o no ese pedido de guerra de parte del mandatario norteamericano. Así es que se estira ya. Cuando son operaciones de esas que tienen mucho que ver con el hermetismo para poder darle seguridad, porque la verdad que fue una operación muy bien planificada. Claro que sí. Y yo no sé cómo penetró a esos territorios, no se dio cuenta. Ahí quedan muchas preguntas. No, fueron drones bien preparados. Y no se equivocaron, no podían equivocarse. ¿Eran drones o qué fue? Eran drones. Bueno, señores, vamos a publicidad un momentito, regresamos en el próximo bloque. Por favor, quédese con nosotros. Cuidar el planeta está a tu alcance. El interés es preservar la tierra. Las cuotas son de oxígeno. El crédito es a la vida. Usa energías limpias. Muévete de manera sostenible. Date el lujo de cuidar el planeta. Hazte eco. Un auto es el reflejo de su dueño y en PIL Autocentro te ayudamos a cuidarlo. Venta, montura y balanceo de gomas, alineación, a cambio de aceite express, accesorios y mecánica básica. Todo a los precios más competitivos del mercado. Contamos con las máquinas de alineamiento y balanceo Hunter, las más modernas del mundo y únicas en República Dominicana. Lubricantes europeos y americanos, Everest y Global Racing Oil, de calidad premium para tu vehículo. Nuestro equipo trabaja arduamente para brindarte un servicio rápido y de calidad. PIL Autocentro, laborando de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6:30 y los sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde para tu mayor comodidad. Estamos ubicados en la Avenida Francia número 127, casi esquina Franco Vidó, Santiago. Contáctenos al 809-971-3333. Y para enterarte de todas nuestras actividades y especiales del mes, síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestra página web www.automotrizglobal.com. Que las luces que te entretienen no te aparten de las verdaderas emociones de la Navidad. La Sirena, más de una emoción. Bueno, como ustedes comprenderán, a partir del día de hoy, pues hay que empezar a quitar los arbolitos. Ya ustedes vieron que bueno que nosotros volvimos a nuestra escenografía original. Me gustó tanto la escenografía de Navidad que le dije a Cristian, ve a ver cómo los muchachos, la carpintería le puede quitar los arbolitos y eso, y volvemos con nuestra... Para agraparla, para agraparla después. El lugar es donde guardarla. Y por supuesto, ustedes verán comerciales que se filtrarán todavía de Navidad. Todavía en febrero hay gente que está poniendo comerciales de Navidad porque se le quedan, tú ves, son programas que tienen eso. Pero miren
Y por supuesto, hay que empezar a tomar el ritmo de la rutina, a pesar de que este mes de enero tiene todavía 2 días festivos que faltan, 21 que es el 21 de la Altagracia y el 26, que es el Día de Duarte, con lo único es que el Día de Duarte cae domingo, ahí no hay ningún problema, y el de la Altagracia no se cambia, y creo que el 21 de enero cae miércoles, martes o miércoles, por ahí, perdón, miércoles, ¿verdad? Entonces ahí ya no va a haber ningún otro fin de semana largo. Pero la festividad, pues desde hoy mismo, desde ayer mismo, están en las calles con el tema de la política por las elecciones que son el mes que viene, el tercer domingo, que es el 16 de febrero, con las elecciones municipales que van a tener lugar en la República Dominicana. Ayer vi varias caravanas aquí en Santiago, o mini caravanas, una de ellas encabezada por Ulises Rodríguez, y aquí se está hablando de lo que podría suceder en Santiago con relación a las candidaturas que se han presentado y la situación a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana. Pero bueno, ese es otro tema que vamos a desarrollar quizás un poquito más adelante, porque quiero tocar un punto que desde el domingo pasado, creo que fue sábado o domingo, el domingo pasado, se dio una información por parte de la Policía Nacional que daba cuenta que Ángel Chanel Consoró Rosado y Eddie Antonio García habían fallecido en el kilómetro 4 del tramo de la carretera San Pedro La Romana, al enfrentar una patrulla de la policía que le daba seguimiento por varias denuncias de hechos delictivos cometidos por estos 2 jóvenes, unos de 25 y otros de 28 años, que de acuerdo a lo que se dijo, eran 2 delincuentes reconocidos y que tenían eso sobre la comunidad. Usted dirá, bueno, ¿y qué tiene de raro esto? Sencillo, que en la foto que apareció en los periódicos, estos 2 supuestos delincuentes que habían enfrentado a una patrulla y que cayeron supuestamente en un intercambio de disparos, aparecieron con enlazado con una esposa. O sea, hoy vemos la reseña, en el día de ayer, la dirección de la Policía Nacional ha decidido nombrar una comisión, tanto de asuntos internos como de la Inspectoría General de la institución, para investigar las circunstancias en que realmente murieron estos supuestos delincuentes. Esposados. Donde, si no es un montaje, ellos aparecen esposados. Entonces, ¿cómo? Y con un revólver, yo vi la foto, con un revólver tirado aquí. Y me acordé inmediatamente de aquel famoso revólver y aquella famosa granada que le ponían a los civiles en la época de Balaguer, y esa granada anduvo por varios... en todos los tribunales. Por varios tribunales de la República, y el mismo revólver con numeración limada. Era el mismo revólver que le ponían al que querían meter preso, a los comunistas. Un ministerio público. A los estudiantes comunistas. Y a mí se me pareció el famoso revólver ese, porque estaba puesto aquí arriba, y se ven las manos esposadas de los 2 supuestos delincuentes. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es si estaban esposados? ¿Quién los esposó? ¿Y cómo fue que se produjo el enfrentamiento a tiros, el intercambio de disparos con la policía? Y eso es lo que se ha estado cuestionando con relación a la muerte de estos supuestos delincuentes, Ángel Chanel Consoró Rosado y Eddie Antonio García, en el kilómetro 4 de la carretera La Romana San Pedro. Mira, la Policía Nacional advirtió que no tapará ninguna irregularidad que pudiera haber sido cometida por sus agentes en el incidente en que resultaron muertos 2 hombres señalados como delincuentes a manos de los integrantes de una patrulla suya
que los perseguía el pasado domingo en La Romana, de las cuales circularon fotos en las que aparecen esposados. Nosotros no vamos a tapar ninguna inconducta, expresó el vocero de la Policía Nacional, el coronel Fran Félix Durán Mejía, al informar sobre la conformación de una comisión, bla, 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 bla. De todas maneras, lo difícil va a ser eso, porque la fotografía le dieron la vuelta al mundo. Bueno, de esposados y con un arma, ¿cómo estaban? ¿Quién los esposó? ¿Cómo los perseguían y ellos disparaban si estaban esposados? Bueno, no, eso no es, pero ¿quién los esposó? ¿Los esposaron después de muerto? No. Miren, hoy también se ha estado hablando desde ayer, y ya la semana pasada nosotros abordábamos el tema también de la migración haitiana, que aparentemente este año ha intentado, si no lo ha logrado, desbordar la capacidad de contención de las autoridades dominicanas, independientemente del esfuerzo que se ha hecho de control de la operación Cerco, el reforzamiento de los miembros de las patrullas fronterizas, del CESFRON, de los efectivos militares, todo eso. Pero innegablemente que el retorno de los que habían partido hacia Haití para celebrar la llegada de Año Nuevo y el 31 en Haití, pues ha sido casi el triple de lo que se ha estado, de lo que supuestamente debían regresar. Y hoy mismo hay algunas que otras reseñas donde se dan cuenta que cientos, yo diría que miles de haitianos han sido retenidos, han sido detenidos, apresados en las últimas 48 horas por las autoridades del CESFRON, que han estado tratando de entrar de manera ilegal a territorio dominicano. De acuerdo a una fuente militar y a los reportes que tenemos desde la zona fronteriza, sobre todo la frontera noroeste, que es Dajabón, Montecristi, ayer los haitianos aprovecharon, por supuesto, los días festivos por la celebración de Navidad y Año Nuevo, con el propósito de aprovechar que la gente, los dominicanos, incluyendo hasta los mismos militares, estaban en estas celebraciones, pues colarse por la frontera hacia nuestro país. También algunos han utilizado, de acuerdo a estos informes del amigo César Montesinos, de allá de Dajabón, y de las mismas Fuerzas Armadas, han utilizado nuevos caminos, nuevos tramos para ingresar a territorio dominicano. Pero de que la presencia haitiana en Santiago hoy por hoy es superior a lo que era el año pasado, por lo que uno ve, ostensiblemente, es innegable. Es innegable que tenemos ese aumento de la presencia haitiana a partir de justamente, como te decía la semana pasada, a partir del 30-31 de diciembre, cuando nosotros mismos el día primero decíamos, ¿pero qué es esto? sí. Tú recuerdas que cuando vinimos aquí el día 2 a trabajar, yo te decía, yo mismo me quedé sorprendido con un grupo de amigos que estábamos en un lugar y que veíamos como si fuera una marcha, una caminata constante de haitianos en Santiago. Inclusive había alguien que estaba que era de fuera de Santiago y señalaba, bueno, pero que aquí nunca se había visto, a raíz de que se acusó a Abel Martínez de meterse en los asuntos migratorios y esas cosas, Santiago se mantenía hasta cierto punto una discreción. Sí, se resguardaban de no hacer cosas públicas. Sí. A pedir. No. ¿Por qué? Porque también le estaban metiendo el guante por ahí. Pero ahora resulta que es una cosa que ha desbordado todos los límites. Y ojalá la Dirección General de Migración pueda dar un informe, pueda hacer algo, porque de que se ha desbordado la presencia haitiana. Y eso, estamos hablando de Santiago. Imagínense ustedes los centros agrícolas y las zonas fronterizas, los Mao y ese tipo de esa Santiago, parte, porque Santiago es un destino, evidentemente, por
la capacidad de conseguir un empleo más fácil aquí en la zona, pero en la zona de Mao, Ámina, Santiago Rodríguez, toda esa zona, pues me imagino que todavía es peor la No, cosa. pero la forma como salieron los haitianos hacia su país, sin papeles en la mano, y nos vemos, nos volvemos, saliendo como si fueran un ganado que nadie lo está azotando. Eso, Bueno. eso era para ponerse la mano. Y así mismo van a entrar como están saliendo, en tropel. O sea, salir del país a pie, nada más diciendo bye bye, nos vemos después del cañonazo, abur, saliendo por la frontera sin pasar ningún asunto migratorio. Pero aquí lo dijimos. Es decir, uno aprecia y saluda las medidas militares que se han tomado, el costo que le está significando a la República Dominicana la presencia militar para fortalecer y salvaguardar la frontera. Pero aún así sigue siendo porosa. Y quizá algo peor, que tal vez nosotros no lo enfaticemos, con todo este lío en Haití se está impulsando esa gran migración hacia este país. Se está empujando. No es accidental, se está estimulando, porque en el fondo es lo que quieren es que se vaya difuminando la frontera de alguna forma u otra, y que el tema haitiano ocupe en la República Dominicana una situación de que ya hay que tenerlo aquí y que ya no se puede hacer nada. Ahí es donde está el meollo del asunto. Y eso nos está pasando a nosotros, nos lamentamos, pero no vemos las implicaciones futuras de lo que eso ya significa para la coexistencia misma de la dominicanidad y de la propia soberanía de la República Ni Dominicana. medidas radicales para detenerlo tampoco se ve. Miren, la meteorología ha anunciado los efectos de una vaguada asociada a un sistema que generará hoy lluvias dispersas y ocasionales ráfagas de viento en las regiones norte, noreste y sureste de la República Dominicana. En el último informe de la Oficina Nacional de Meteorología, dijo además que en gran parte del territorio nacional ocurrirán pocos chubascos. Meteorología indicó que las temperaturas seguirán bajas en la noche y a primeras horas de la mañana debido al viento fresco del noreste y la época del año. O sea que podríamos tener un par de chubascos en el día de hoy. Vamos al tema de los deportes. Las Águilas ganaron anoche. Empató con el Escogido. No, con el corazón en la boca, porque ahora es así, hasta el último out uno no está seguro. En el noveno. En el noveno ganando 5-2 y llega y se empata el juego. Hay que ganar en la última parte del noveno episodio y esperar a 2 revisiones que solicitó el equipo del Escogido. Por suerte que apareció la última, que no aparecía, que era la doble toma. La dirección que estaba grabando la tenía. Porque no estaba en el aire, pero la tenía grabada. Claro que sí. Entonces porque lo puso en pantalla. En la doble pantalla. Screen, y ahí apareció. Bueno, pues, de todas maneras, esto le da un aire de esperanza a el equipo aguilucho. No están en el último lugar. Empata con el Escogido vamos a llamar así, en tercer lugar, ¿verdad? O en este caso el segundo, porque hay 2 empatados en el primero y está 2 en el primero y segundo. 7-4 y 4-7. Así mismo. Así mismo están los números en el béisbol. Todavía hay, matemáticamente, hay oportunidad. Sí, claro. Todavía. O sea que no hay por qué desalentarse, porque todavía podemos clasificar como equipo de Águilas en la final de esta liga. La verdad es que las Águilas están ganando con el agua y cuello, vienen ya atrás, yo no soy. Venimos un momentito con el café con leche, despedimos esta mañana boreal y por favor regrese con nosotros. Para los que no pudieron verlo, cuando regresemos dentro del café con leche, le vamos a pasar las 2 jugadas al mismo tiempo. Ya Cristian la está recibiendo. Boreal Televisión presentó
Estás viendo Boreal Televisión, Voz Dominicana.